Las escrituras nos muestran que Dios eligió al pueblo de Israel, descendientes de Abraham, para ser su pueblo con un propósito especial. Era que de la descendencia de Abraham debía nacer el Cristo, y el pueblo de Israel era el depositario de esa gracia otorgada por Dios. Pero Israel estuvo esclavizado en Egipto, como Dios también se lo había dicho a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Y le dijo que luego saldrían con gran riqueza, lo cual vemos cumplido en Éxodo capítulo 3. Ahora, después que Dios liberta al pueblo y lo lleva al monte Sinaí y establece un pacto con ellos, les dice con toda claridad que para que ellos puedan entrar en la tierra de Canaán, ellos debían obedecer sus leyes. Ellos debían permanecer siendo fiel al pacto que Él les planteó y que ellos se comprometieron a obedecer. Vamos a leer aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, nosotros vamos a ver que Dios les planteó la condición que ellos debían reunir para poder entrar a poseer la tierra que Él les había prometido que le daría a Abraham y a sus descendientes. Deuteronomio capítulo 6, a partir del versículo 10 nos dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la buena tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirá, y por su nombre jurarás. Vemos primeramente en estos versículos que Dios le está diciendo a ellos que tiene una gracia especial para ellos. Porque le va a otorgar en Canaán ciudades y casas y viñas y cosas que ellos no plantaron, por lo cual ellos no trabajaron. Cisterna y una serie de cosas que mencionan acá y más adelante también. Ellos no habían trabajado por eso y ahora ellos iban a disfrutar. Pero esto tenemos que entenderlo en su contexto. Y menciono esto porque hay cristianos que agarran estos textos bíblicos aislados de su contexto para hablar de la prosperidad. Y dicen que como son hijos de Dios, a ellos les corresponden esas bendiciones por las cuales ellos no trabajaron. Pero esto está claramente especificado que fue que Dios se lo prometió a Abraham. No es una promesa para los cristianos. Los cristianos extraemos lecciones de ahí, pero no es una promesa. Al contrario, en el Nuevo Testamento nos dice que vamos a tener persecuciones y tribulaciones. Pero sigamos leyendo aquí lo que Dios les siguió diciendo del cuidado que ellos tenían que tener de no olvidarse de Él cuando entraran en Canaán. Sigamos leyendo ahora al partir del versículo 14, donde nos quedamos. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso Jehová tu Dios en medio de ti, para que no se inflame su furor contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masad. 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, haciéndolo recto y bueno ante sus ojos, para que te vaya bien y entres y posea la buena tierra que Jehová juró a sus padres. Entonces le está diciendo, tienen que ser fiel, tienen que mantenerse obedeciendo, guardando mis leyes, para que entren y posean la buena tierra que Jehová juró que le daría a sus padres. Luego en el capítulo 7, él vuelve y se lo reitera. Versículo 10, 9 y 10, 9, 10 y 11. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Que da el pago en persona al que le aborrece,
destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda pues los mandamientos, los estatutos y decretos que yo te ordeno hoy, para que los cumpla. Y por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios hará contigo el pacto de misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá. Entonces aquí está hablando, una vez más, de que debían perseverar en la obediencia, en la fidelidad al pacto, para que pudieran entrar a poseer la tierra. En el capítulo 8, una vez más, se lo reitera. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahí lo está especificando, que para que entren necesitan obedecer los mandamientos de Dios. Y en el versículo 7 y 8 dice, una vez más le reitera que la tierra es buena, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas y de fuentes. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyo, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, de trigo, cebada, de vides, higuera, granada, tierra de olivo, de aceite y de miel. Entonces, está bien claro que la tierra era buena, que era una bendición para ellos, pero ellos debían obedecer para poder entrar y poseerla. Pero ahora en el capítulo 9, vamos a ver que Dios les va a decir a ellos que Él los va a introducir en la tierra de Canaán, pero que lo va a hacer no por la obediencia de ellos. Aquí, por mano de Moisés, Jehová hace unas declaraciones al pueblo, donde le va a recordar que ellos han sido rebeldes en estos 40 años que han estado en el desierto. Porque el libro de Deuteronomio lo que contiene es la advertencia de Moisés antes de él morir, y cómo los hizo renovar el pacto y comprometerse a obedecer a Dios, y le repitió las leyes que Jehová le había dado. Y aquí en el capítulo 9, versículo 1 en adelante nos dice: Oye Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a poseer naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Dice en el versículo 4, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios te haya introducido y haya echado delante de ti al enemigo, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la maldad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de las naciones. Jehová tu Dios la arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabes que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo de duro servir eres. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebelde a Jehová. Y empieza entonces ahí a dar detalles de todas las rebeliones, de cómo ellos se levantaron contra Moisés, contra Jehová y contra los líderes que ayudaban a Moisés. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el pueblo se rebelaba? ¿Por qué el pueblo no cumplía las leyes? ¿Por qué el pueblo se levantaba contra Dios? Porque es un pueblo pecador. Y nosotros corremos el riesgo de, cuando nos leemos esta historia del pueblo de Israel, de creernos que nosotros somos mejores. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es que Israel fue tomado como una muestra de lo que de lo que es el mundo. Todos somos descendientes de Adán y todos somos pecadores. Y como tal, estamos incapacitados para obedecer perfectamente la ley de Dios. Por lo tanto, Dios nos da la vida eterna de manera gratuita.
así como a Israel lo liberó de la esclavitud de Egipto, porque se lo prometió a Abraham, Él le prometió a Cristo que le dará vida eterna a todos los que creen en Él. Y vemos aquí que Dios le planteó sus leyes. Dios le especificó con claridad lo que eran los requerimientos necesarios para ello entrar en la tierra de Canaán. Sin embargo, luego Él le dice: yo no soy solamente un Dios de ley, yo soy también un Dios de misericordia. Y a pesar de que ustedes no pueden cumplir las leyes, yo lo voy a introducir. Yo lo voy a introducir porque se lo prometí a Abraham. Así que nosotros vemos que desde el Antiguo Testamento nosotros encontramos que la gracia de Dios está vigente, que la gracia de Dios es real, que después que el hombre pecó, el hombre no puede ganarse el favor de Dios, no puede volver a la presencia de Dios por sus propios medios, sino que tiene que depender de la gracia y la misericordia de Dios. Y esto es un ejemplo de lo que sucede con cada ser humano que va a entrar a la verdadera Canaán, a la Canaán celestial, a morar en la presencia de Dios. Porque en el Antiguo Testamento Canaán era un símbolo de la presencia de Dios, del reino de los cielos. Y así como ellos no pudieron cumplir las leyes, pero Dios lo introdujo de todas maneras. Mi estimado amigo y hermano, si tú vas a entrar al reino de los cielos es porque has creído en Jesucristo. Como Él le dijo al pueblo: no digas en tu corazón que es por la rectitud de mi corazón, que es por mi obediencia, que es por mi justicia, que es por mi buen comportamiento, que es por mis luchas, que es por mi ayuno, que es por mi oración, que es por mucho estudio, que es por mucha investigación, que es por los seminarios. No, vas a entrar al reino de los cielos por Cristo Jesús. Porque Él se lo prometió. Él dijo que los que creen en mi Hijo tienen vida eterna, y Él no puede mentir. Él es fiel y Él lo ha prometido. En Hebreos capítulo 6, nos va a decir que Cristo entró al cielo, a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y que lo hizo en nuestro lugar, y que lo hizo como nuestro precursor. En Hebreos capítulo 6, versículo 17 hasta el 20 nos dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, mantengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta carta a los hebreos, específicamente este capítulo 6, contiene una advertencia para los que volvían atrás, habiendo escuchado el mensaje del Evangelio. Y Él le dice que hay un juramento y una promesa que Dios ha puesto y que nos da esperanza para lo que hemos acudido para asirnos de esa esperanza puesta delante de nosotros. Aquí el apóstol está usando la ilustración comparándolo con las ciudades de refugio que están registradas en número 35, donde la persona que hería a otro o le daba muerte accidentalmente tenía que huir a esa ciudad de refugio, y ahí entonces el vengador de la sangre no lo podía alcanzar. Aquí él está diciendo: nosotros también hemos acudido a Cristo como el único refugio por el cual la ira de Dios no nos puede alcanzar. Y Cristo, como fue el obediente a la ley de Dios, como el nuevo Adán perfecto que cumplió a cabalidad todo lo que Dios requiere, entró a la presencia de Dios, entró al lugar santísimo. Pero dice que entró como precursor de nosotros. Es decir, precursor significa uno que va adelante y los otros le siguen. Ahora, esa entrada al reino de los cielos es igual que la entrada de Israel a Canaán, que no fue por su obediencia. Nuestra entrada al reino de los cielos no es por nuestra obediencia, sino por la obediencia perfecta, limpia y santa de nuestro amado y querido Salvador Cristo Jesús. Así que una vez más te invito a entender el Evangelio, a creer el Evangelio y a obedecer el Evangelio. Que el Evangelio no es la obra del hombre. El Evangelio no es
lo que Dios hace en el corazón del hombre para quitar su naturaleza pecaminosa y que deje de ser malo para convertirlo en bueno. El evangelio es que el hombre no puede ser bueno a los ojos de Dios y que entonces la vida de Jesucristo sustituye al hombre pecador para que Dios acepte la vida de Cristo en lugar de la vida del pecador, y por esa vida perfecta, por esa vida santa, pueda morar en el reino de los cielos por toda la eternidad. Que la gracia, el favor de Dios y la bendición del Señor estén con todos ustedes y que puedan acudir a esa ciudad de refugio que es Cristo Jesús para entrar a la Canaán celestial. Gracias y paz y bendiciones a todos.